Bienvenidos al pulso geopolítico de Intereconomía, que pasa en esta jornada por una reflexión a cuenta de la actualidad que tiene muchísimo calado de hondura, mucha profundidad. Y es que si nos fijamos en la escalada de la guerra de Ucrania, si Occidente no ha tenido reparo en ir progresivamente autorizando el uso de sus armas por parte de Ucrania, incluso en territorio de Rusia, la otra parte del conflicto tampoco se ha quedado parada. En esa clave hay que leer la decisión de Vladimir Putin, quien ha ordenado firmar el Tratado de Asociación Estratégica Integral entre Rusia y la República Islámica de Irán, de tal manera que no solo va a recibir los famosos misiles de medio alcance que tanto anhelaba Rusia y que tanto preocupan a Occidente, sino que se asegura, tratado firmado de por medio, que su colaboración a futuro va a ser estrecha, muy estrecha. Se posicionan los ayatolás de forma clara y perfila aún más, si cabe, cómo se están configurando los bloques en este mundo multipolar hacia el que nos encaminamos irremisiblemente. De hecho, parece que se perfila muy claro ese China, Irán, Rusia, incluso, como digo ya, con rúbricas de por medio. De hecho, las relaciones entre Irán y Rusia se han fortalecido en los últimos años, especialmente a raíz de la invasión de Ucrania. En temas económicos también, no solo militares, porque ambos países tienen que hacer frente a sanciones económicas estadounidenses y occidentales, pero también, como digo, en cuestiones políticas y militares. Sanciones que, por cierto, luego analizaremos, quizá estén teniendo el efecto contrario al que busca Occidente, estén radicalizando todavía más a una economía y a una sociedad que históricamente se han caracterizado por tener una clase media pujante y nada radical. Por otro lado, sobre la cuestión en concreto del supuesto envío de misiles iraníes a Rusia para su uso en la guerra de Ucrania, desde el Ministerio de Exteriores iraní señalan que desde el comienzo de esa guerra, de ese conflicto, Irán nunca ha sido parte activa en lo militar y en su continuación en ningún ámbito. Dice que siempre han apoyado una solución negociada y que las conversaciones bilaterales tendrían que ser la herramienta fundamental para poner fin a ese enfrentamiento. Por eso, vamos a hablar durante el tiempo de análisis y entrevistas de este pulso geopolítico de Irán. Va a ser nuestro protagonista. Vamos a entender cómo es la sociedad iraní hasta ahora, desde esa revolución islámica del 79. Hemos visto que es una sociedad joven que ha sufrido diversos episodios de enfrentamientos entre el poder teocrático avejentado y una sociedad pujante que, como digo, es más bien joven. Claves políticas, qué mueve al régimen, qué pasa con su población, también su encaje en el escenario internacional, cómo se va a integrar en los equilibrios a futuro. Por eso vamos a tener dos interlocutores distintos, uno más enfocado en lo que es Irán dentro del país y otro posteriormente enfocado a su encaje en los equilibrios geoestratégicos. Pero además tenemos que fijarnos en que los ayatolás están dejando claro en toda esta evolución temporal que no piensan moverse ni un milímetro de las posiciones ultraortodoxas con las que llegaron al poder en 1979 y su determinación a la hora de reprimir las quejas de las mujeres por el uso del velo islámico es la mejor de las garantías de que no ha cambiado nada. Hay mujeres que mueren, que son encarceladas. De todo esto también hablaremos, de sus derechos humanos o cuestiones de ámbito mayor, pero no global, no mundial. ¿A qué me refiero? A su posición en el mundo musulmán, esa pugna que mantienen con Arabia Saudí por ser la cabeza de un mundo que representa a 1.500 millones de musulmanes, en el que tienen una desventaja, son de la rama chiita, 1 a 10 prácticamente la representación demográfica, los sunitas son mayoría y en el Islam sunita la cabeza ahora mismo por poder, por legitimidad, por guardianes de los lugares santos es para Arabia Saudí, pero no se resisten los ayatolás y luchan desde ese carácter de chiitas duodécimanos para intentar mantener su pujanza. Desde luego han sido mucho más hostiles a Occidente y esa baza se la llevan porque Arabia, con los acuerdos de Abraham y con su postura de acercar posturas con Estados Unidos, parece que en ese aspecto puede sufrir reproches de muchos de sus ciudadanos. Recogemos también, como es obvio, el resto de la actualidad internacional más destacada. Vamos a seguir con la resaca en Oriente Próximo, la situación en torno al Líbano, que se complica y mucho después de una semana llena de explosiones de dispositivos electrónicos. Líbano desplaza tropas al sur, a su frontera con Israel. Israel hace lo propio, manda tropas al norte, puede seguir escalando. Hay ataques, hay muertos en operaciones israelíes o incluso la reacción de Taiwán, que sigue produciéndose, en este caso después de salir diciendo que no tenían relación
relación con estos sucesos, los fabricantes de los dispositivos, hay registro de oficinas de 2 empresas relacionadas con fabricación y exportación de buscas al Líbano o Ucrania. No lo vamos a olvidar. Allí viaja Ursula von der Leyen para reunirse con Zelensky, para dejar claro el apoyo de la Unión Europea a este país. La próxima semana, además, también va a estar en la agenda la Asamblea General de Naciones Unidas, va a tener un foco importante en este asunto y se van a anunciar ayudas milmillonarias. Por lo tanto, va a estar también en nuestro repaso de noticias. O la situación de Venezuela, donde tenemos por un lado al candidato exiliado opositor Edmundo González asegurando que no ha sufrido presiones ni por parte de la Embajada Española ni por parte del Gobierno, pero a su vez seguimos teniendo a ese régimen de Nicolás Maduro, ese régimen venezolano, diciendo al propio Maduro que él está más perseguido y más en peligro que el propio Edmundo González. O para hablar del nuevo gobierno de Francia, que tan difícil le ha sido configurar al presidente de la República, Emmanuel Macron, después de la debacle que sufrió su formación en las últimas elecciones legislativas. Al final optó por Michel Barnier, ya saben, controvertido porque ganó la izquierda en las elecciones, pero en cualquier caso, de todo eso vamos a hablar durante este tiempo de pulso geopolítico en Intereconomía. Ahora hacemos la parada correspondiente, la que hacemos antes de ir con la información en forma de titulares que elabora, ya lo saben, Blanca del Tronco. Un alto y enseguida sigue pulso geopolítico en Intereconomía. No se vayan. Estamos ya con esos titulares que, como decíamos, ha elaborado Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos en España porque Exteriores niega haber presionado a Edmundo González y asegura que el líder opositor firmó lo que quiso. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, sale así al paso de las acusaciones del Partido Popular en las que acusaba al gobierno de haber sido cómplice del chantaje a Edmundo González para que abandonara Venezuela. Álvarez asegura que todo lo que pasó en la residencia del embajador español en Venezuela, donde se refugiaba Edmundo González, fue a iniciativa del líder opositor. Todos los encuentros que se produjeron en la residencia del embajador de España fueron encuentros solicitados por Edmundo González, y yo no entro a especular en unas circunstancias tan difíciles sobre las decisiones que tomó Edmundo González. Álvarez ha lamentado además que el Partido Popular no haya pedido perdón por las acusaciones lanzadas de que el gobierno participó en las coacciones a Edmundo González y en un golpe de Estado de Maduro para perpetuarse en el poder. En Venezuela, entre tanto, el chavismo rechaza el reconocimiento de Edmundo González como presidente del país por parte de la Eurocámara y del Parlamento de Costa Rica y aplaza sin fecha la discusión parlamentaria de una propuesta de romper relaciones diplomáticas con España. Nos vamos ahora hasta Oriente Próximo porque aumenta la tensión entre el Líbano e Israel, que ya ha desplazado tropas a la frontera libanesa. El Líbano mira a su frontera sur pendiente de una posible ofensiva del ejército israelí en medio de una creciente preocupación por los ataques electrónicos contra el grupo chií Hezbollah del martes y el miércoles, que causaron al menos 37 muertos y miles de heridos, de los más de 50 bombardeos contra varios puntos del sur del país. Situación de tensión en la zona que ha llevado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a reunirse este mismo viernes de urgencia. De un foco bélico a otro, miramos ya a Ucrania, porque Ursula von der Leyen visita Kiev para reunirse con Volodymyr Zelensky. La presidenta de la Comisión Europea visita de nuevo Ucrania, en esta ocasión con un plan de invierno de 160 millones de euros que ha presentado al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El objetivo del plan es ayudar a los ucranianos a cubrir las necesidades energéticas para el próximo invierno. Von der Leyen ha anunciado además que la Unión Europea aportará 35.000 millones de euros al préstamo para Ucrania utilizando los activos congelados de Rusia. Von der Leyen, quien por cierto ha anunciado 10.000 millones de euros en ayudas para los países del centro de Europa que se están viendo afectados por inundaciones. Por un lado, ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, se podrá utilizar el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para reconstruir las infraestructuras dañadas y por el otro, el Fondo de Cohesión. A very important moment. I am here to reassure you that Europe stands by your side. Este es un momento muy importante. Estoy aquí para deciros que Europa está a vuestro lado. Von der Leyen ha hecho referencia además a los precios de la energía y ha asegurado que el gobierno comunitario recién formado buscará bajarlos estructuralmente a través de la diversificación de proveedores, la inversión masiva en fuentes de electricidad
renovable y bajas en carbono, así como incrementos de la eficiencia energética. Hablamos, como no, de Alemania. Tenemos el foco puesto allí, en este caso en cuestión electoral, porque hay comicios este domingo en Brandenburgo. El Partido Alternativa para Alemania parte como favorito en las elecciones del domingo en Brandenburgo frente a un partido socialdemócrata de Alemania que lleva 3 décadas gobernando en esta región de la antigua Alemania del Este. Vamos ya con todas estas informaciones que hemos anticipado, las cuestiones relevantes de la jornada de cara al pulso geopolítico, pero de forma más intensa, de forma más desarrollada. Blanca, tu turno. Y comenzamos mirando a Oriente Próximo, donde la escalada de tensión no cesa. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne este viernes con carácter de urgencia para tratar los últimos ataques sufridos en el Líbano contra miembros de Hezbollah, que han dejado al menos 37 muertos, muchos de ellos civiles, y que han sido únicamente atribuidos a Israel, aunque no haya habido reconocimiento expreso. Por su parte, la reunión ha sido solicitada por el gobierno libanés a Argelia como miembro árabe del Consejo en este momento y aceptada por la presidencia de Eslovenia. El portavoz del secretario general de la ONU asegura que Antonio Guterres está siguiendo muy de cerca los acontecimientos en la región y permanece en contacto constante con los actores involucrados para instarles a la contención y la calma. Sobre el terreno, entre tanto, Israel atacó a última hora de ayer un centenar de misiles de la milicia chií Hezbollah listos para disparar contra Israel. Pedro Fontaneda. Cazas israelíes han bombardeado anoche intensamente y durante horas un enclave de la milicia chií libanesa Hezbollah, donde ha atacado unos 100 lanzadores e infraestructuras listas para ser utilizadas. Tel Aviv ha anunciado que el ejército seguirá operando para degradar, dicen, las infraestructuras y las capacidades de Hezbollah con el fin de seguir defendiendo el Estado de Israel. Horas después, la milicia chií lanzó un ataque sobre Métula, en el norte de Israel. Irán ha asegurado que Israel se enfrentará pronto a una respuesta aplastante tras sus ataques a Hezbollah. Esta mañana, el ejército ha levantado las restricciones de seguridad que impuso anoche para los residentes de la zona. Israel sigue desplazando tropas desde Gaza hasta el norte, aunque el ministro de Defensa israelí sugiere contención. Desde Rusia advierten contra una operación israelí a gran escala en el Líbano. Moscú ha llamado a evitar este escenario catastrófico porque, dice la portavoz de Exteriores rusa, el lanzamiento de una operación militar a gran escala en Líbano tendría consecuencias devastadoras para la seguridad en todo Oriente Medio. Desde Moscú vuelven de nuevo, por tanto, a instar a todas las partes involucradas a la contención y al cese de hostilidades. Por cierto, que la Fiscalía del Distrito de Silin, en el norte de Taipei, ha llamado a declarar al presidente de Col Apollo, la empresa que fabricó los Buscas que explotaron el martes en Líbano. La Fiscalía ha registrado además las oficinas de la compañía, recopilando libros de contabilidad, contratos y documentos de exportación con el fin de esclarecer el proceso de fabricación de los aparatos eléctricos que explotaron. El fundador de la compañía mantiene su hermetismo respecto a este asunto. Y cambiamos el foco y nos centramos ya en Ucrania, donde se ha desplazado este viernes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Es la octava vez que von der Leyen viaja a Kiev desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Visita la de este viernes en la que la jefa del Ejecutivo Comunitario ha anunciado un plan de invierno para Ucrania y la concesión de un préstamo de 35.000 millones de euros que se financiará con los intereses de los activos rusos inmovilizados. Ángeles Lozano. El suministro energético de Ucrania durante este próximo invierno será el reto más importante desde la invasión rusa hace ya más de 2 años. Y por esta razón, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha entregado a los bomberos ucranianos una partida de generadores eléctricos y otros materiales para utilizar en labores de emergencia. Además, ha anunciado un plan de invierno con 3 pilares fundamentales. Tiene 3 prioridades. La primera es que vamos a reparar las infraestructuras y los daños infligidos por los ataques rusos. El segundo elemento es que vamos a seguir conectando Ucrania a la red de electricidad europea para poder exportar 2 gigas de nuestra producción de electricidad a Ucrania, lo que cubre el 12% de las necesidades del país para el invierno. El tercer pilar es la estabilización. Queremos garantizar el suministro a través de Ucrania a pesar de los ataques rusos contra las grandes infraestructuras.
Leyen, que ha visitado Ucrania 8 veces desde la invasión rusa en febrero de 2022, ha anunciado además que la Unión Europea aportará 35.000 millones de euros al préstamo de 50.000 millones para Ucrania acordado en el marco de la cumbre del G7 y que se financiará con los intereses de los activos rusos inmovilizados. Pero los ataques de Rusia que no cesan requieren que mantengamos este apoyo. Y por eso me congratula anunciar que hoy la Comisión ha adoptado una serie de propuestas que van a permitir a la Unión Europea prestar 35.000 millones de euros. Esto es un gran paso hacia adelante y creemos que podremos realizar este préstamo con rapidez. Préstamo, ha dicho el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que se utilizará para defensa aérea, energía y para la compra de armamento nacional. En cuanto al desarrollo de la guerra, Zelensky ha asegurado que sus fuerzas armadas han conseguido debilitar las capacidades de asalto rusa en la región de Donetsk, al este de Ucrania, gracias en parte a la operación militar ucraniana en el Oblast ruso de Kursk, que habría obligado a Moscú a desplazar allí a unos 40.000 soldados. Y el Gobierno espera que el Partido Popular pida perdón por decir que estaba implicado como cooperador necesario en el golpe de Estado de Venezuela y ser cómplice del chantaje al candidato opositor Edmundo González Urrutia para que se marchara de su país. Petición de disculpas que ha hecho el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, quien ha lamentado que González Urrutia haya tenido que escribir un comunicado en el que aseguraba que el gobierno español no le había chantajeado. En este sentido, el ministro ha asegurado que todo lo que pasó en la residencia del embajador español en Venezuela fue, dice, a iniciativa del líder opositor. Todos los encuentros que se produjeron en la residencia del embajador de España fueron encuentros solicitados por Edmundo González y yo no entro a especular en unas circunstancias tan difíciles sobre las decisiones que tomó Edmundo González. Pide disculpas. El Gobierno y el Partido Popular se reafirman en sus acusaciones. Además, desde Génova piden explicación al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero tras el escándalo, dice el vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, que se produjo en la Embajada Española en Venezuela. Aquí hay una clave de bóveda. Aquí hay una clave de bóveda. Miren, en el escándalo de Venezuela hay 3 Rodríguez implicados. 3 Rodríguez implicados. Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Rodríguez Zapatero. 3 Rodríguez implicados. De los Rodríguez venezolanos no esperamos absolutamente nada. Ahora bien, del presidente que fue del gobierno, Rodríguez Zapatero, que estuvo en contacto con el gobierno de España y que estuvo en el ajo de toda esta cuestión, debería dar alguna explicación, ¿eh? Lo que tiene que dar Zapatero es muchas explicaciones. Y en Francia, la cartera de Economía es la gran incógnita del nuevo gobierno de Michel Barnier, que se anunciará antes del domingo. Gemma González. La alta autoridad francesa para la transparencia de la política, encargada, entre otras cosas, de verificar la compatibilidad con las reglas éticas de los candidatos a ocupar las carteras del Ejecutivo, trabaja desde este viernes en los que salieron de la reunión de ayer jueves por la tarde, en la que Barnier le presentó al presidente Macron su propuesta. Macron, como presidente de la República, es quien formalmente nombra a los ministros y quien tiene que dar su visto bueno al gabinete que va a formar el primer ministro. De ahí, de la reunión de ayer tarde, se filtró a la prensa una lista de nombres diseñada por Barnier, de la que se sabe que la idea de Barnier es constituir un gobierno con 38 miembros, de los cuales 16 ministros de pleno ejercicio y los demás ministros delegados o secretarios de Estado. De esos 16 ministros, 7 saldrían de las filas del macronismo, 3 de los republicanos, el partido de Barnier, 2 del grupo centrista Modem, 1 del también centrista UDI y otro de Horizon, el grupo del ex primer ministro conservador Édouard Philippe. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que le budget qui vient, le projet de loi de finances 2025, projet de financement de la lista de ministros aún no es oficial, pero según el exministro de Economía Pierre Moscovici, les queda una tarea difícil tras heredar una situación financiera extremadamente complicada. Hay un problema francés de finanzas públicas, advierte Moscovici. No podemos cargar a los franceses con más impuestos.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Turno para las cabeceras internacionales y sus contenidos que desarrollamos con Elena Fraile. Elena, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos en Estados Unidos. The Washington Post nos cuenta que el enfrentamiento de Israel con Hezbollah pone a prueba los esfuerzos de Estados Unidos para evitar una guerra abierta. Y es que el ejército de Israel ha llevado a cabo otra ola de ataques en el sur del Líbano Oeste, según han informado la agencia de noticias estatal del Líbano. Y es que los ataques se producen mientras el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, culpa a Israel. Ha prometido represalias por las detonaciones de dispositivos electrónicos en todo el país que mataron al menos a 37 personas esta semana, mientras Estados Unidos lucha con su estrategia a largo plazo para Rusia y Putin dice se jacta de sus victorias en Ucrania. Otro gran rotativo estadounidense, de Wall Street Journal, nos cuenta que Hezbollah investiga mientras se recupera de la oleada de atentados. Después de meses de decir que un cese del fuego y un acuerdo de liberación de rehenes estaría cerca, altos funcionarios estadounidenses ahora reconocen en privado que no esperan que Israel y Hamás lleguen a un acuerdo antes de que finalice el mandato del presidente Biden. La administración no detendrá la búsqueda de un acuerdo, considerándolo como la única manera de poner fin a la guerra en Gaza y detener un conflicto que se intensifica rápidamente entre Israel y Hezbollah. Desde la Casa Blanca se asegura que las partes en conflicto ya han acordado el 90% del texto del acuerdo, por lo que aún hay esperanzas de un avance. Pero varios funcionarios de alto nivel en la Casa Blanca, el Departamento de Estado y también del Pentágono sostienen que las partes en conflicto no aceptarán el marco actual. Y de Estados Unidos a su antagonista tradicional, a Rusia, RT Online habla del conflicto entre Israel y Hezbollah y se pregunta: ¿se han cruzado las líneas rojas en este conflicto? Dice que los últimos ataques israelíes contra miembros de Hezbollah y residentes en el Líbano han provocado una peligrosa escalada entre el país hebreo y también su vecino. El líder de Hezbollah ha calificado los hechos de declaración de guerra y los expertos creen que es probable que se produzcan hostilidades a gran escala. El otro asunto también tiene como protagonista en este caso a Jorge Rodríguez. Muestra pruebas, dice, de esas conversaciones con Edmundo González, del ex candidato presidencial venezolano. Aseguró que no estaría ningún gobierno paralelo y que respetaría los poderes públicos de Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela mostraba las pruebas de esas conversaciones con el ex candidato Edmundo González para acordar su salida de Venezuela con destino a España, una vez cumplido el plazo que le dio al opositor para que desmintiera que había sido coaccionado para hacerlo. Saltamos el Océano Atlántico y nos quedamos en Alemania, donde Frankfurter Allgemeine Zeitung destaca que Rusia, según se dice, esperaba la ofensiva ucraniana en Kursk. Se dice que se espera una ofensiva ucraniana sobre Kursk hace meses y estaba considerando cómo evitar una posible invasión, y cita la información del periódico británico The Guardian, citando documentos del Kremlin presentados a este periódico. El ejército ucraniano dijo que había confiscado los documentos en posiciones rusas abandonadas en la región, estos incluyendo tanto pesos pedidos y presos como los protocolos escritos a mano. Y es que las primeras entradas datan de finales de 2023. Los documentos más recientes se crearon apenas, dice, 6 semanas antes de la invasión ucraniana de la región de Kursk a principios de agosto. The Guardian no pudo verificar de forma independiente la autenticidad de los documentos, pero se dice que llevan sellos de comunicaciones del ejército ruso. Según este diario, los documentos revelan el caos en las Fuerzas Armadas rusas. Al parecer, desde hacía meses se venían advirtiendo sobre una posible invasión de la región de Kursk. Por ejemplo, una entrada del 4 de enero afirma que existía la posibilidad de un avance en la frontera estatal por parte de los grupos armados ucranianos. Luego se ordenó un mayor enfrentamiento para prepararse la defensa ante un posible ataque. Vamos hasta Reino Unido. Allí The Times dice que ante ese ataque de Israel en el Líbano, el líder de Hezbollah advierte de un castigo. Hassan Nasrallah ha dicho que se habían cruzado esas líneas rojas, que se han cruzado después de que al menos esas 37 personas fueran asesinadas por esos buscapersonas y los walkie-talkies con trampas explosivas. Cruzamos ahora el Canal de la Mancha. Nos vamos hasta Francia. Le Monde se centra en todo este conflicto y dice que el gobierno de Netanyahu lo que hace es intensificar su presión sobre Hezbollah. Sin dar el paso de una operación terrestre en el Líbano, el ejército israelí se estará preparando, dicen, para una guerra abierta. Desde el primer ministro Benjamín Netanyahu hasta el ministro de Defensa Yoav Gallant, los líderes y los oficiales militares israelíes están elaborando los términos de unas directrices según la cual un conflicto de alta intensidad con Hezbollah implicaría una operación terrestre en el Líbano y dicen que es posible. Terminamos el repaso en Italia. Allí la Repubblica
Pública dice que Vladimir Putin multiplica por 10 la producción de drones y que aspira a tener 1,4 millones de sistemas teledirigidos. Y mientras Putin multiplica esta producción, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, han presentado en Bruselas un plan para apoyar a Ucrania en sus necesidades energéticas, en particular durante el próximo invierno, tras la destrucción sistemática de una buena parte de sus infraestructuras de generación y también de transmisión de energía causada por esos bombardeos rusos. La Comisión Europea proporcionará a Ucrania un préstamo de hasta 35.000 millones de euros como parte de ese compromiso con el G7. Es otra importante contribución de la Unión Europea a la recuperación de Ucrania. Lo ha anunciado la presidenta Ursula von der Leyen en X. El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo. Que llueva, que Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Vamos a ahondar durante los próximos minutos y hasta el final de esta edición de Pulso Geopolítico, como bien anunciábamos, en la realidad de Irán, en su sociedad a día de hoy, en las motivaciones de sus dirigentes, en por qué actúan como actúan. Pero también queremos entender hacia dónde puede ir. Es un país con una historia grande, grandísima, fecunda, muy larga, con un tamaño de algo más de 3 veces España y unos 90 millones de habitantes. Y para ese empeño creo que es ideal el perfil de Daniel Bansandé, que es analista político, especialista en el mundo islámico y además de origen persa. Daniel, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Irán, me parece, desde fuera, yo no lo conozco in situ, pero es un país complejo, es muy vital, es joven, si atendemos a su demografía, pero claro, está anclado a un régimen teocrático, a una gerontocracia que yo no sé cómo es la vida en el Irán de ahora mismo, cómo se vive esa tensión entre una sociedad joven y más abierta y una cúpula envejecida y radical en su entendimiento de la sociedad. Efectivamente, ante todo es importante destacar que Irán tiene una larga historia y una herencia cultural de civilización. Y yo creo que es eso, es una herencia cultural que ha ofrecido al mundo y que ha venido desarrollándose a lo largo de estos años. Es más, no se puede entender lo que es el Islam de hoy sin atender a esa herencia persa, ¿no? El desarrollo del Islam hubiese sido totalmente distinto si no atendemos a la historia de Persia. Pero efectivamente Irán ha sufrido diferentes etapas a lo largo de su historia. Tuvimos las invasiones árabes en su momento, la llegada de los mongoles y un poquito más hacia lo que es la edad contemporánea. Pues ahora tenemos ocurrió lo que es la revolución, que en su momento, en ningún momento tenía por qué perfilarse como una revolución islámica, sino que debido a los acontecimientos, al fervor revolucionario, sobre todo también a la campaña de asuntos públicos que hicieron de Khomeini en París, pues poco a poco fue perfilándose hacia una revolución islámica. Esa revolución que empezó que se culminó a finales de los años 70,
como te comento, no está acabada. Eso es fundamental de decir porque realmente lo que ocurrió fue, digamos, un secuestro de un movimiento que empezó siendo contra el Shah, contra la persona, la figura del Shah, que demandaba más apertura, que demandaba otro cambio. Pero claro, al igual que ocurre ahora, había una ausencia de liderazgos y ese liderazgo fue el que se encontró al imam Khomeini. Claro, era una coyuntura de Guerra Fría. Y la decisión que se tomó en la conferencia de Guadalupe antes de que diera lugar a esa decisión de llevar a Khomeini a lo que es ahora mismo en lo que es Irán, era una obsesión por intentar que no avanzara el comunismo. Claro, el comunismo en Irán estaba muy movilizado en el partido Tudeh. Y ahora mismo lo que tenemos es un régimen, como bien apuntabas, de una avanzada edad. Un problema que tienen los regímenes revolucionarios es que carecen de liderazgos a medida que va pasando el tiempo. Y esto es lo que ocurre en Irán. Edades muy avanzadas, cada vez con más dificultades a la hora de reorganizarse para intentar impulsar un nuevo liderazgo. Y esto entra en juego con una generación joven, con una generación que está alejada de unos valores revolucionarios de corte islámica, de una visión muy de lo que fue en su momento la idea del Khomeinismo, porque también hay que separar esto, estamos hablando de política. Claro. Y claro, esta sociedad, y lo hemos visto durante este último tramo, la sociedad iraní ha dado un paso adelante, siempre ha estado reivindicando su posición en el Estado. Las mujeres lo han estado haciendo desde la República Islámica de Irán, desde que se consolidó. Y lo que te comento es que la sociedad iraní en sí es una sociedad abierta. Es una sociedad abierta al mundo, que no es ajena a los cambios políticos ni a los cambios sociales y demanda lo que es más derechos, demanda una democracia y sobre todo terminar ese trabajo que se empezó a finales de los años 70. En tu opinión, ¿un cambio de régimen en Teherán sería posible sin un conflicto armado, por una pura evolución social ante esta fractura entre la cúpula y lo que es la población en general? Lo más pacífico y lo que realmente puede, digamos, dar una salida a esta situación de bloqueo, porque nos vamos a enfrentar a una crisis institucional en Irán, aparte de que tiene una crisis económica y una crisis generacional. Tenemos que atender al pilar institucional, ¿no? A esa arquitectura que tiene la República Islámica. ¿Por qué? Porque hay una figura fundamental, que es la del líder supremo. Claro. Como es bien sabido, tiene una edad muy avanzada. Y bueno, y a día de hoy no existe un liderazgo que pueda, digamos, ser el sucesor de Ali Khamenei. Lo fundamental es, claro, que no haya conflicto en Irán. Yo creo que un conflicto sería lo peor que le puede pasar a Irán. Un conflicto regional no es querido por la población iraní. La población iraní está sufriendo las consecuencias de unas sanciones impuestas por Occidente que de ningún modo están condicionando lo que es el liderazgo, la gestión de las autoridades, pero sí que afecta en su día a día. Y yo creo que esto es una reflexión que la comunidad internacional tiene que hacerse en cómo esas sanciones están afectando a la vida de los ciudadanos. Daniel, me da la sensación, es que quiero hablar de lo de las sanciones, de que aunque nos parezca una buena idea desde Occidente, en realidad las sanciones al final lo que están haciendo, yo creo, el efecto que están teniendo es el de perpetuar a los más radicales. Totalmente. En lugar de tener un efecto lógico, lo que consigues es que se radicalice todavía más el régimen, ¿no? Has dado en el clavo. Esa es la cuestión. Si uno analiza lo que es la literatura académica y sobre todo la experiencia acerca sobre el impacto de las sanciones en regímenes revolucionarios o de corte autoritario, se puede comprobar cómo los regímenes pueden, digamos, reorganizarse internamente para estar de algún modo protegidos de estas sanciones y desplazarlo a la población. Y en Irán es totalmente es que eso lo que Irán ocurre. Tenía una clase media nutrida, culta, y es la que sufre el efecto de las sanciones. ¿Por qué? Porque cuando hay más sanciones hay menos recursos para compartir. Entonces la élite política se vuelve cada vez más pequeña. Y eso es lo que ocurre en Irán. Tenemos la figura del líder supremo actual, Ali Khamenei, que es muy diferente a lo que fue con Khomeini, porque Khamenei no contaba con una legitimidad, digamos, entre la élite política.
y tampoco entre la sociedad no lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues con el impacto de las sanciones, en una lógica de supervivencia, ¿no?, de un líder autoritario, tiene que buscar sus formas de intentar gobernar y mantenerse en el poder. ¿Y qué es lo que hace? Repartir recursos. Y por eso vemos cómo a la hora de las elecciones presidenciales que hemos tenido, hay, digamos, aparte de que está estipulado en la legislación iraní, siempre hay un filtro y siempre se eligen y siempre son elegidos por parte de la élite. Con lo cual vemos que hay un juego de poder en la élite. Y todo lo relacionado con las sanciones, con el tema de las medicinas, con el tema de la comida, la inflación, todo eso va a parar y repercute negativamente en la sociedad iraní. Para un iraní es muy difícil salir de Irán, es muy difícil tener una vida normal fuera. ¿Por qué? Porque tiene siempre esa mancha, ¿no?, de pertenecer a un país bajo un régimen que no ha elegido. Con lo cual, hacer la vida más fácil a la comunidad iraní, no solo en lo que es la vida día tras día dentro de Irán, pero también fuera, eso es lo que beneficiaría, y sobre todo porque Irán, digamos, la sociedad, es una sociedad abierta, como te comento, es una sociedad que está abierta a los cambios, y lo que ha pedido durante este último tramo es que se les escuche. Pero claro, ahí entramos en la lógica de la geopolítica, pero aquí estamos para recordarlo. Quiero ahondar, si me permites, en esos liderazgos distintos de Khomeini y de Jamenei. Según he leído, el de Khomeini era el de un imán tradicional, que tenía, vamos a decir, como mano derecha a su hijo y poco más, una oficina pequeña. Lo que tenemos ahora no tiene nada que ver con Jamenei. Es un círculo grande, tienes la Sepah, los Guardianes de la Revolución. Creo que he leído que en torno a 5.000 personas, una gran oficina burocrática. Claro, y yo me pregunto, cuando pase eso que va a pasar, tiene 89 años, fallezca Jamenei, hay mucho poder en esa oficina de 5.000 personas, ese aparato burocrático. Seguirá queriendo tener esas prebendas que tú mencionabas. Entonces lo lógico es, en principio, corrígeme si no estás de acuerdo, que busquen un líder no tan fuerte de personalidad como Jamenei, un líder con menos autoridad, pero eso a su vez entra en un círculo vicioso que si el líder tiene menos autoridad para permitir que esos 5.000 sigan manteniendo su influencia, eso va en contra de la perpetuación del régimen teocrático. ¿Por dónde crees tú que irán las cosas una vez muera Jamenei? Totalmente. Son dos liderazgos, el que comentabas, totalmente distintos. Pero claro, aquí lo que es importante, yo creo, y que la sociedad española conozca, es que el liderazgo de Khomeini fue construido. Fue construido no dentro de Irán, fuera de Irán. ¿Por qué? Atendamos a los hechos y a la historia. Si en el caso de que Khomeini hubiera estado, digamos, en un país árabe de corte islámica, hubiese pasado desapercibido para el mundo y sobre todo para los iraníes. ¿Qué es lo que ocurre? Que se elige a Francia como centro de operaciones, y Francia disfruta de una libertad de expresión que no había en Irán en su momento, que no disfrutaban los países árabes en su momento, y un altavoz al mundo sobre la idea del imam Khomeini acerca sobre el futuro de Irán. Claro, esto no es casualidad, fue un liderazgo construido. Es más, las entrevistas que daba Khomeini estaban traducidas por parte de sus asesores con diferentes matices. Mira, hay una anécdota que yo creo que ayuda a explicar sobre la realidad de Irán, y es el mismo día en el que el imam Khomeini vuelve a Teherán, ¿no?, en el avión de Air France, si no me equivoco, en el que está con uno de sus asesores, Sadegh Ghozadeh, que luego ocuparía unos cargos muy importantes en el país, en el que le pregunta los reporteros acerca sobre cuál es tu sentimiento a la hora de volver a Irán, ¿no? Todo esto en persa. Y él responde, hichi. ¿Qué significa hichi? Nada. Su traductor dice, hichi ogo, como diciendo, ¿solo eso? No hace ningún comentario, fue la traducción, pero es totalmente distinta. Bueno, eso fue un jarro de agua fría para la población iraní. Él disfrutaba de un liderazgo, digamos, tenía carisma, pero, claro, cuando fallece llega Ali Khamenei, que era un liderazgo consensuado. ¿Para qué? No para que él fuera líder, sino para consolidar la República Islámica de Irán. Que eso yo creo que al final fue gracias a la guerra con entre Irak, al fervor revolucionario que existía, y sobre todo a la forma que tenía Ali Khamenei, porque era mucho mejor político que
religioso, porque no tenía las credenciales para ser, digamos, el imam, pero sí que era un buen estratega político. Entonces, esa fue la decisión consensuada. De hecho, tuvieron que cambiar la constitución para dejarle ser el líder supremo. Con lo cual son, digamos, que la gran incógnita, y siempre se especula, ¿no?, que puede ser el hijo de Jamenei, que pueden venir de los Pasdarán. Efectivamente es todo especular. Y claramente nadie sabe lo que va a ocurrir, pero hay una cuestión que se tiene que plantear el sistema como es. Y es que la República Islámica puede tener una oportunidad, digamos, de prolongar su longevidad si esa figura del líder supremo desaparece. Pero si el líder supremo sigue en el poder como institución, es muy difícil que esta República Islámica pueda continuar siendo como es, porque date cuenta que hay una población que ataca directamente, rechaza lo que es el status quo y la República Islámica, que demanda reformas. Y veremos, aunque es cierto que el nuevo presidente está muy limitado y siempre se ha intentado tachar de reformistas, de conservadores, pero al final todos obedecen a la misma lógica, que es la de la supervivencia del régimen. Con lo cual, si hoy en día Pezeshkian está presidiendo Irán, es básicamente porque el líder supremo ha aceptado eso. Claro. En 5 años se cumple medio siglo de la revolución. ¿Cómo ves Irán a un lustro vista? ¿Cómo crees que va a estar Irán dentro de esos 5 años? Mira, pese a todas las dificultades geopolíticas, pese a todas las dificultades internas, ya hablando desde un carácter mucho más personal, yo siempre veo a Irán con un futuro prometedor, con un futuro esperanzador, no solo porque la sociedad civil es una sociedad educada, es una sociedad preparada, es una sociedad joven, sino que es una sociedad experimentada, no solo acerca de sus líderes políticos, sino saben perfectamente qué es lo que quieren para su pueblo y sobre todo para su día a día. Cualquier ser humano en cualquier sistema político y sobre todo en cualquier país busca autorrealizarse, busca oportunidades. Irán, la población iraní es lo que demanda. Y pese a todos los intentos, pese a toda la estrategia y toda la maquinaria que hay detrás de la República Islámica de Irán, que intenta, digamos, acabar con cualquier oposición, acabar con esas esperanzas del pueblo iraní, creo que por los meros acontecimientos y avances sociales va a tener muy difícil permanecer en un status quo. Es muy probable que Irán entre en una época, ya estamos en una época muy difícil, pero a medida, como ya te comentaba, que esos liderazgos van falleciendo y sobre todo si en lo que es ahora mismo en los planes del régimen está continuar, tienen que hacer una reflexión y tienen que atender a esas reformas. Y esas reformas pasa por eliminar principios básicos de la República Islámica de Irán y avanzar hacia una sociedad democrática. Ahora bien, aquí está una de las claves, el tema geopolítico. Claro. ¿Realmente la comunidad internacional aceptaría una Irán democrática? Ahí está la gran pregunta y creo que nos tiene que hacer reflexionar, porque lo que ocurrió con la presidencia de Carter en el 79, con esa conferencia de Guadalupe en la que se dio entrada al imam Khomeini para intentar evitar la entrada del comunismo en Irán, ha resultado ser una condena para no solo aquella generación de iraníes, sino para la generación de sus hijos, que ahora mismo muchos de ellos viven en la diáspora y utilizan cualquier medio, cualquier altavoz para reflejar que la sociedad de Irán no es el régimen de Irán y es una sociedad abierta y es sobre todo una sociedad que quiere marcar y sobre todo hacerse valer en este mundo. Hemos visto protestas, hemos visto represión contra el global de la sociedad, contra las mujeres muchísimas y ha habido hasta desobediencia civil. ¿La semilla del cambio verdaderamente tú crees que puede fructificar? Sí, porque Irán no es una sociedad sumisa al poder, no hemos visto reflejado en las diferentes etapas históricas. Vino Alejandro Magno en su momento, vino los mongoles, también la invasión islámica, y pese a todo eso, Irán siempre ha renacido de sus cenizas. ¿Qué quiere decir? Que si atendemos a la historia, a esa herencia cultural, a esa civilización que te comentaba,
Yo creo que Irán sí que puede avanzar, pero como en todo estamos ahora mismo en una etapa de desobediencia civil, que es un mensaje directo a las autoridades de que claramente si vas a utilizar la represión hay que encontrar otras formas de protestas. Y lo vemos cada día, las mujeres desde siempre, desde el primer momento en que la República Islámica consolidó su poder, hicieron manifestaciones en contra de lo que es el velo obligatorio. Pero es que no es solo una cuestión del velo, es una cuestión de legislación. El caso de la mujer es considerada una ciudadana de segunda. Con lo cual el régimen de Irán no se asemeja en nada a la sociedad de a pie, y aquí estamos para intentar dar esas claves. Y bueno, seguramente se abra una etapa de esperanza, porque al final yo creo que ha pasado, Irán no es una excepción, sino que ha pasado a lo largo de la historia aquellos regímenes, en el caso español, por ejemplo, la transición. Pero un factor fundamental es que Irán es un país rico en recursos naturales, y ahí también entra la lógica de las sanciones, ¿no? Claro. Efectivamente, bueno, ahí estamos luchando. Con esa reflexión, que casi yo podría decir es en positivo, a futuro nos vamos a quedar. Daniel Bansandé, analista político, especialista en mundo islámico, muchas gracias por tu testimonio, por haber venido a contárnoslo. Un abrazo y hasta la próxima. Un placer, muchísimas gracias. Una vez intentado entender la realidad de Irán prácticamente desde dentro, desde esa presencia y ese análisis de un analista de origen persa, nos interesa el aspecto puramente geoestratégico de Irán, con su riqueza en materias primas energéticas, con su deriva hacia potencias como China y Rusia, con sus capacidades militares, sus cohetes, sus misiles, cuestiones que analizamos ya con la ayuda de Eduardo Lier, presidente del Instituto Choisel en España. Eduardo, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, casi que sería para situarnos, para contextualizar, es si Irán en el ámbito geoeconómico global es un actor, en su opinión, fundamental. Bueno, Irán tiene un problema económico serio, es decir, que se ha hablado de recursos naturales. Es verdad que es uno de los países, digamos, que tiene más reservas de petróleo, pero últimamente está produciendo alrededor, no llega a 4 millones de barriles día. Esto, imaginemos, comparado con Arabia Saudí, que produce 12, o incluso Rusia, que está en ese mismo número, o incluso Estados Unidos, muy por encima. Tiene problemas desde ese punto de vista. Por otro lado, es un país de unos 90 millones de personas aproximadamente, con un Producto Interior Bruto, digamos en dólares corrientes, en el entorno de 400.000 millones, lo cual da una renta per cápita en el entorno de 4.500 dólares. Es muy bajo, digamos, por lo tanto, es de suponer que la población iraní no es precisamente rica, con un aspecto que quizás no se comenta mucho. La inflación de Irán supera el 30%. Pensemos en los problemas que hemos tenido en la Unión Europea, con tasas de inflación del 6% y con una inflación, digamos, que todavía no está totalmente contenida. Bueno, pues pensemos en el 30%. Quiere decir que desde el punto de vista económico, Irán, tiene un serio problema para resolver. Eduardo, recientemente Vladimir Putin ha dado su visto bueno a firmar una asociación estratégica integral Rusia-Irán. Todavía no está firmado, pero sí aprobado por el Kremlin, y se supone que se va a firmar en la próxima cumbre de BRICS en Kazán. ¿Qué supondría esto? Bueno, hay que tener en cuenta, es decir, la primera pregunta era, o el primer comentario al respecto de Irán. Irán como una nación, digamos, de origen persa, se puede decir, aun cuando ya queda aquello muy lejano, y Irán poco tiene que ver con los persas y Nabucodonosor, ¿no? Pero es verdad que hoy en el mundo hay que considerar no tanto los países de forma independiente, sino en el contexto, si se quiere, geopolítico
y como a mí me gusta definir en geoeconómico, porque la geopolítica, si no se introduce la economía, poco tiene que explicar, ¿no? Simplemente se quedaría en relaciones internacionales. Y efectivamente, ahí estarían las relaciones de Rusia con Irán. ¿Y esto por qué? ¿Esto por qué? Pues porque el mundo tiene en este momento una enorme brecha entre Oriente y Occidente. Bueno, si se me permite, no sé, entre comillas la publicidad, pues el año pasado publiqué un libro que se llama La debacle de Occidente y que tiene que ver con esto. Es decir, hay una ruptura de Oriente y Occidente con una nueva realidad que es lo que se llama el sur global, el cual, digamos, fundamentalmente China trata de agrupar todo este potencial en contra, digamos, o para lograr el dominio global. Y ahí es donde entra Rusia. ¿Y por qué Rusia e Irán? Porque ambos son dos países que sufren sanciones de Occidente. Y si se me permite, bueno, Occidente obviamente sería América del Norte, América del Sur y Europa, pero me gustaría concentrarlo entre Estados Unidos y Europa únicamente. Rusia sufre, digamos, las sanciones por la guerra de Ucrania, e Irán sufre antiguas sanciones por su programa nuclear, que es un tema que no hay que olvidar. E incluso tampoco habría que olvidar, Irán hace frontera con lo que se llama, desde la parte iraní, el Golfo Pérsico, desde la parte, digamos, de la península arábiga, se llama el Golfo Arábigo, es decir, que ahí ya se ven las diferencias de unos y otros. Sí. Entonces, incluso ese golfo, ese mar por el cual transita el 20% del petróleo que sale de Arabia Saudí, hay minas en este momento. Entonces, luego quiere decir que la unión, entre comillas, de Irán y Rusia es precisamente una unión porque tienen un enemigo común. Ese enemigo común, pues lógicamente podríamos decir que en este momento es Estados Unidos, para Irán menos la Unión Europea, pero yo incluiría también la Unión Europea en tanto en cuanto la Unión Europea es un aliado, digamos, muy fuerte o sin diferencias con Estados Unidos. Curioso el asunto de las sanciones. Leía un artículo suyo sobre el uso del petróleo, del oro y sus interrelaciones para eludirlas, pero nos vamos quedando sin tiempo. Quería dedicar, Eduardo, los últimos 2 minutos a ese asunto que ha aludido usted. La capacidad nuclear la lleva persiguiendo, pero se ha conseguido evitar presuntamente que la tengan. Sin embargo, otros países como Corea del Norte o Pakistán, más pequeños en importancia económica, me refiero, sí lo han conseguido. ¿Estamos en peligro de que la consigan? ¿Cómo lo vemos estratégicamente? ¿Alguno se la puede dar, como ese intercambio que tuvieron entre Corea y Pakistán para conseguirla? Uno daba cohetes, otro daba centrifugadoras. ¿Cómo podemos reflexionar en un pensamiento final sobre el peligro nuclear de Irán? Bueno, esto hay que introducirlo muy brevemente en el contexto y la guerra, digamos, la guerra de Gaza, si se me permite, o la guerra en Palestina entre Hamas y todo ese entramado que nos llevaría un poco más de tiempo. Israel es una potencia nuclear. Irán busca el dominio regional. Entonces ahí hay una lucha, digamos, entre 3 grandes países, quitando Israel, que sería Turquía, Arabia Saudí e Irán. Turquía, en los acuerdos de Abraham en el año 2000, con Donald Trump en la Casa Blanca, trataba de que le dieran la posibilidad de tener armas nucleares, e Irán trabaja sobre esto desde hace muchísimos años. No se sabe a ciencia cierta si tiene capacidad nuclear o no, pero yo creo que está cerca de esto. Todos los analistas dicen que en 1 o 2 años Irán tendría capacidad nuclear, lo cual cambiaría totalmente el marco en Oriente Medio. Esto va a cambiar el escenario sin duda y seguro que hay razón, tiempo y oportunidad para hablar de ello más en profundidad con Eduardo Oller, presidente del Instituto Choisel en España. Muchas gracias, Eduardo. Un abrazo. Hasta la próxima.